Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la presentación del Journal Club del día de hoy. El journal del día de hoy se titula Antagonistas muscarínicos de acción prolongada y vías respiratorias pequeñas en el asma. ¿Cuál es el vínculo? Quiero agradecer a la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González por su asesoría en la preparación de este journal el día de hoy. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, este journal fue publicado originalmente en el Journal Europeo de Alergia e Inmunología Clínica. Tiene un factor de impacto de 13.146 y su fecha de publicación fue en febrero del 2021. Hasta el momento tiene 2 citaciones. El autor principal es Mario Casola. Él es un profesor honorario de Medicina Respiratoria en la Universidad de Roma. Él es director de la Escuela de Posgrado de Medicina Respiratoria de la Universidad de Roma en Italia y también es jefe de la Unidad de Farmacología Clínica y Respiratoria. También es profesor honorario en el Sackler Institute de Pulmonary Pharmacology, School of Biomedical Science en Londres, Reino Unido, y es autor o coautor de casi 500 artículos científicos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de las vías respiratorias pequeñas, que son en las que nos vamos a centrar el día de hoy. Como definición, se conocen como aquellas que tienen un diámetro menor a 2 milímetros y se ubican más allá de la séptima a octava generación de las vías respiratorias. Estas representan más del 98% de toda la sección transversal del pulmón, pero únicamente menos del 10% de todo el volumen pulmonar total. Estas van a terminar con la zona acina respiratoria y tienen un papel importante en el intercambio gaseoso. Como características anatómicas importantes, estas se van a caracterizar ya que no tienen cartílago. Tienen una mayor proporción de músculo liso y un menor número de células caliciformes y son fácilmente colapsables. ¿Por qué? Porque debido a la falta de cartílago que podría soportar su estructura, se pueden colapsar durante una expiración forzada o una contracción del músculo liso. Las características fisiológicas de la obstrucción de estas vías respiratorias pequeñas es que pueden tener un cierre prematuro con atrapamiento de aire, tienen heterogeneidad regional y dependencia exagerada del volumen de la limitación del flujo de aire. Entonces, continuando con estas vías respiratorias pequeñas, pues van a presentar mucho mayor resistencia en pacientes que tienen asma de moderada a grave, y por lo general se van a dilatar en respuesta a alguna inspiración profunda, especialmente en presencia de alguna obstrucción del flujo. Esta obstrucción de la vía pequeña puede estar presente en todas las etapas de la enfermedad del asma y va a afectar alrededor del 50 al 60% de todos los pacientes asmáticos. Y hasta el momento se han reconocido algunas anomalías específicas implicadas en esta obstrucción, como va a ser la infiltración de las paredes bronquiales y los alvéolos y de los espacios perivasculares. También se ha visto que hay hiperplasia de las células caliciformes del epitelio y que consecuentemente va a traer acumulación de moco y de células inflamatorias que van a obstruir la luz de las vías respiratorias. Y por último se va a presentar un engrosamiento del músculo liso y remodelación de la submucosa. Hasta el momento se ha visto que el papel de las vías respiratorias pequeñas se considera hasta ahorita un objetivo potencial para que nosotros podamos optimizar el control de la enfermedad, ya que la hiperinflación dinámica, que es la inflamación de la vía respiratoria pequeña, se ha visto que se correlaciona en gran medida con un peor control del asma y una peor calidad de vida de los pacientes, y también con un mayor número de exacerbaciones en los pacientes que la presentan. Entonces vamos a regresar un poquito a la fisiopatología, a recordar un poco de la fisiología. Aquí tenemos un autor principal muy importante que va a ser la acetilcolina. Entonces, tenemos 2 sistemas nerviosos que van a estar implicados en la contracción del músculo liso. Uno va a ser el sistema parasimpático. Aquí los nervios de este sistema van a producir el tono del músculo liso y lo van a mantener estable y va a ser reversible en las vías respiratorias. Sus respuestas van a estar moduladas por algunas aferentes vagales posterior a algún estímulo mecánico o químico de la vía respiratoria. Y por otro lado tenemos al sistema simpático, que realmente se ha visto que no hay una inervación directa hacia el músculo liso de la vía respiratoria,
Sin embargo, sí hay inervación directa hacia el sistema vascular de las vías respiratorias. Además, se ha visto que existen una gran cantidad de receptores adrenérgicos beta 2 alrededor de todo el músculo liso. Entonces, la acetilcolina va a ser el neurotransmisor clave y principal del sistema nervioso parasimpático. Entonces, recordando nuevamente la fisiología, la acetilcolina va a ser un neurotransmisor que va a ser liberado por el nervio vago, como vemos aquí en la imagen. Esta se va a liberar y su acción principal va a ser la activación de todos los receptores muscarínicos que se van a encontrar de manera postsináptica alrededor del liso de la vía respiratoria. Aquí los principales receptores que van a formar la predominancia de los receptores M3. La contracción del músculo liso va a estar mediada por la activación principalmente de los receptores muscarínicos de tipo M3. Estos van a estar acoplados a una proteína G y nos van bueno, aparte de activar a todo el proceso de la contracción, también van a estar involucrados en la secreción de moco y participan también en la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, ya tuvimos la activación de los M3. Ahora este va a ayudar a la activación de la fosfolipasa C, que esta a su vez va a ayudar a la liberación del inositol trifosfato, que con esto vamos a tener un aumento en los niveles intracelulares del calcio para poder iniciar el proceso de la contracción. Otros receptores importantes van a ser los M2. Estos también van a estar acoplados a proteína G y también se van a expresar a lo largo de todo el músculo liso. Aquí su activación va a ser importante ya que tiene la función de contrarrestar la relajación mediada por los autorreceptores adrenérgicos de tipo beta 2. Entonces, aquí les puse una tablita a la derecha para recordar y reafirmar un poco cuáles van a ser las funciones de cada uno de los receptores. Nos vamos a enfocar en los receptores M2 y M3. Entonces, los M2 van a estar ubicados, van a ser en los nervios postganglionares y también en el músculo liso de la vía respiratoria. Y van a funcionar como autorreceptores. ¿Por qué? Porque van a inhibir la liberación de la acetilcolina de forma presináptica. Y por otro lado tenemos a los receptores M3, que estos van a estar en el músculo liso bronquial, en las glándulas mucosas, en las células epiteliales y también en las células endoteliales. Y sus funciones van a ser la broncoconstricción y el aumento de secreción, como les mencionaba en la diapositiva pasada. Entonces, aquí vemos en la tabla de la izquierda que los receptores muscarínicos se van a encontrar principalmente a nivel de los bronquios. Sin embargo, su densidad va a disminuir conforme va avanzando el árbol bronquial. Es decir, a medida que nos acercamos a los bronquios segmentarios y subsegmentarios, estos van a ir disminuyendo en número. Por el contrario, aquí en la columna de la derecha, vemos que los receptores adrenérgicos beta 2 van a ir incrementando su densidad a nivel de los bronquios subsegmentarios, y a nivel del parénquima pulmonar. Y a nivel del parénquima van a representar alrededor del doble de los receptores muscarínicos de tipo M3. Estos receptores van a estar ausentes en el parénquima pulmonar y pues ambos clases de broncodilatadores son capaces de producir una relajación a nivel del músculo liso del bronquio. Entonces, ¿qué se sacó como aplicación clínica? Que los antagonistas de los receptores muscarínicos eran más efectivos en las vías respiratorias centrales y que los agonistas de receptores alfa beta 2 funcionan mejor a nivel de las vías respiratorias periféricas. Esto es por el número de receptores que se encuentran pues a nivel anatómico. Entonces, según algunos investigadores, las vías respiratorias pequeñas parecieran estar inervadas por algunas neuronas colinérgicas extrínsecas o intrínsecas. Sin embargo, los receptores muscarínicos M3 se expresan y se activan por pequeñas moléculas llamadas acetilcolina no neuronal. Entonces, no necesariamente la acetilcolina se tiene que liberar a partir del vago. Entonces, tenemos en el esquema de la derecha que los receptores M3 se expresan y se van a activar por esta acetilcolina. Esta va a ser liberada por células epiteliales que expresan la colina acetiltransferasa. Y se pueden activar secundario a algunos estímulos inflamatorios o el tabaquismo.
Cuando ya está sintetizada la acetilcolina, va a ser transportada, luego va a ser almacenada y posteriormente se va a liberar al espacio extracelular. Entonces, todos estos estímulos inflamatorios van a inducir la liberación de esta acetilcolina en las vías respiratorias. Y pues nada más es importante aquí recordar que no únicamente se va a liberar a través del nervio vago, sino que algunas células inflamatorias van a ser capaces de liberarlas por sí solas. Entonces, de forma independiente a la distribución de todos los receptores en el pulmón, el tono simpático va a ser incapaz de contrarrestar la actividad parasimpática. Sin embargo, hay una interrelación bastante complicada entre estas dos vías, tanto simpática como parasimpática. Esto bueno, quizá a nivel presináptico, pero sin duda a nivel posináptico, ya que a este nivel la señalización de los receptores alfa beta 2 va a reducir la producción de el inositol trifosfato mediado por la proteína quinasa A. Y a nivel presináptico, que al contrario, la activación de los M3 va a estimular la desensibilización de los receptores alfa beta 2 a través de la proteína quinasa C. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Va a haber una activación post-unión de los receptores M2 y esto va a limitar el efecto de la transmisión de las señales y el efecto broncorelajante de todos los receptores alfa beta 2. La activación de estos receptores a nivel presináptico va a funcionar como una retroalimentación negativa sobre la liberación de la acetilcolina neuronal y esto va a limitar la broncoconstricción. Esto es importante porque a nivel clínico la disfunción o la alteración de la activación de estos receptores nos va a traer consigo pues la broncoconstricción. Bueno, entonces, para investigar cuál era el papel entre la acetilcolina y el músculo liso de las vías respiratorias asmáticas, se hicieron varios estudios. Ellos vieron que la acetilcolina representa una molécula clave para la fisiopatología del asma. Esto se realizó en un modelo múrido o de ratón que tenían asma. Ellos vieron que había niveles aumentados de la acetilcolina en los pulmones de estos ratones, a diferencia de los controles. Todo el pulmón independientemente de su ubicación, ya fuera central o periférica. Hubo un incremento de la contracción bronquial y de la liberación de disfunción, como mencionábamos, de los receptores muscarínicos M2. Y también vieron que había una anticuerpo activador de IgE provocaba una fuerte contracción en las pequeñas vías respiratorias humanas que estaban sensibilizadas. Vamos a hablar de otros conceptos importantes que son la plasticidad y la remodelación neuronal. Entonces, recordando, la acetilcolina va a producir un aumento en la constricción al momento en que se activan los receptores M3. Y también va a contribuir a la inflamación y remodelación de las vías respiratorias y va a regular el crecimiento o la masa del músculo liso de la vía respiratoria. En el modelo múrido del asma, vieron que el aumento de la liberación de esta acetilcolina estaba asociado a una intensa infiltración de eosinófilos y que la distribución cuantitativa de la acetilcolina en el tejido pulmonar se asociaba directamente con la gravedad del asma. Entonces, ellos vieron que las células inflamatorias, en donde podemos encontrar los macrófagos, a los linfocitos, a los granulocitos de la vía respiratoria, como los fibroblastos y los masticitos, y algunas otras fuentes de acetilcolina no neuronales eran capaces de activar estos receptores M3 por las células inflamatorias. Sin embargo, vieron que también estaban presentes los receptores beta 2 en este mismo tipo de células, lo que habla de que puede existir una interrelación, una relación directa entre los receptores muscarínicos M3 y los receptores beta 2 adrenérgicos. La evidencia experimental sugiere que existe una exposición temprana a los alérgenos y que esta es capaz de incrementar la inervación parasimpática del músculo liso de la vía respiratoria y de esta manera incrementar la liberación de la acetilcolina. ¿Por qué va a pasar esto? Porque va a haber una regulación alterada de los receptores M3, que va a provocar una desregulación de la expresión de los genes implicados en la maduración funcional del músculo liso de la vía respiratoria, y va a provocar un fenotipo hipercontráctil.
Hablando entonces acerca de la plasticidad neuronal, esta se va a manifestar por un aumento en la densidad de los ganglios parasimpáticos y va a traer consigo una liberación adicional de acetilcolina que va a aumentar la señal activada por la acetilcolina y provocar un aumento adicional de la densidad de los nervios colinérgicos, lo que va a provocar un círculo vicioso, porque la acetilcolina se va a seguir liberando y liberando y liberando y provocando activación de estos receptores. Ellos vieron que la actividad, el aumento de esta actividad neuronal puede ser o consecuencia de la plasticidad neuronal o por una remodelación neuronal que fue impulsada en este caso por las células inmunes o inflamatorias como los eosinófilos o los mastocitos y también por otras células que tienen una función nerviosa deteriorada como las neurotrofinas. La remodelación de las vías respiratorias es una característica patológica que podemos observar en el asma. Puede afectar tanto a las vías respiratorias grandes como a las pequeñas. Sin embargo, la patología que está únicamente limitada a las vías pequeñas realmente es muy infrecuente. La acetilcolina va a contribuir a la remodelación que se induce por los alérgenos a través de los receptores M3. Sin embargo, no se observó ningún papel estimulante de los M3 en la inflamación alérgica. Esto va a sugerir que el papel de la acetilcolina en la remodelación va a ser independiente a la inflamación alérgica y puede implicar broncoconstricción por sí sola. Aquí tenemos que la remodelación de las vías respiratorias con los pacientes con asma puede producir algo que se llama broncoconstricción sin mayor inflamación y que las vías colinérgicas y del factor de crecimiento transformante beta-1 pueden inducir la transición de los miofibroblastos para lograr esta remodelación de las vías respiratorias. Esto por el aumento en la expresión de los receptores proteínas M1 y M3 con la reducción de los M2. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de cuáles son los fundamentos en el uso de los antagonistas de los receptores muscarínicos en el asma. Hay algo muy importante que es la importancia que da de por qué se produce la alteración del tono de las vías respiratorias. Esto puede ser por una alteración debido a un aumento de la actividad vagal, secundario a que las moléculas de la vía de señalización esenciales para la contracción están mediadas por los receptores M3 y que puede haber una disfunción de los receptores M2 que funcionan como autorreceptores inhibiendo la liberación de la acetilcolina. Estos receptores M3 son capaces, se pueden prevenir si nosotros atacáramos esta segunda causa de la alteración del tono de las vías respiratorias, podríamos prevenir cambios dañinos en la expresión génica y producir una reversión de la hipercontractibilidad del músculo liso de la vía respiratoria, esto al utilizar antagonistas de receptores muscarínicos. En un estudio experimental se examinó la relajación de las vías respiratorias pequeñas utilizando pulmones obtenidos de sujetos que fueron sometidos a una resección pulmonar. Esto se le realizó un pretratamiento con diversos fármacos que son los que vemos en la tabla. Se utilizó tiotropio, se utilizó 4-DAMP, que es un antagonista selectivo de los receptores M3, y AFDX116, que es un antagonista también selectivo de los receptores M2. Ellos vieron que al momento de realizar este pretratamiento hubo una inhibición de la contracción inducida por el carbacol. Por otro lado, utilizaron otros fármacos, que fue la galamina, que también es un antagonista de los receptores M2, y la toxina de la tosferina, que funciona como un inhibidor de la proteína G1, y vieron que se aumentaron significativamente la relajación de las vías respiratorias pequeñas inducidas por isoprotenerol. Entonces, el bloqueo de los receptores muscarínicos en las vías respiratorias humanas es capaz de inhibir la contracción de las vías respiratorias. Se estudiaron también los efectos farmacológicos de los LAMA en el asma, considerando también las vías aéreas pequeñas. Entonces, existieron varios estudios experimentales en los que se utilizaron modelos animales, tejidos de células humanas y demostraron que existían beneficios potenciales para el uso de los antagonistas de los receptores muscarínicos, principalmente con el uso de fármacos anticolinérgicos de acción prolongada, que son los LAMA, en la patología del asma. Aquí nos ponen el ejemplo de un modelo que se utilizó en un cobayo con asma,
ellos vieron que el uso de los LAMA producía un bloqueo completo de la hiperreactividad inducida por antígenos con el pretratamiento con el tiotropio. Sin embargo, solamente era capaz de bloquear aquella broncoconstricción que era inducida por acetilcolina y no la que era mediada por el vago. Esto nos sugiere que probablemente la actuación del tiotropio tuvo más que nada un mecanismo antiinflamatorio y que también probablemente pudo haber inhibido la acumulación de los eosinófilos inducida por antígenos en los pulmones y en los nervios. O pudo prevenir la hiperreactividad al bloquear la acetilcolina liberada de las fuentes no neuronales, que vimos que eran las células epiteliales o las células inflamatorias. También tuvimos otro estudio que fue un modelo murido con asma crónica comparado con un modelo murido de asma aguda. Y aquí se obtuvieron pues unos resultados interesantes ya que son contradictorios. En la de asma crónica, ellos observaron que al momento de utilizar LAMA hubo una reducción de las células inflamatorias y de la producción de citocinas de tipo 2. Hubo una menor concentración de IL-5 en el lavado broncoalveolar. IL-4 e IL-13 también mostraron una tendencia a la disminución y que existía un efecto protector contra los parámetros de remodelación de las vías respiratorias, incluida la fibrosis peribronquial y el engrosamiento del músculo liso con el redujo la expresión de los M3 y aumentó la de los M2. Al contrario, en el modelo murido de asma aguda, las células, macrófagos y eosinófilos en el lavado broncoalveolar aumentó de forma significativa en el grupo que fue tratado con tiotropio. Y también vio que se aumentaron los niveles tanto de interleucina 4, 5 e interleucina 13. Desafortunadamente, no se investigó cuál fue el mecanismo subyacente del agravamiento o incremento de las células inflamatorias en el modelo de asma aguda. Y fue pues difícil encontrar por qué el tiotropio aumentó el número de células en el lavado broncoalveolar. Sin embargo, la importancia de este estudio fue que el tiotropio puede entenderse como un tratamiento para el asma crónica, mientras que en el uso del asma aguda se puede considerar como un tratamiento dañino. Se hicieron estudios específicos con el tiotropio, donde vieron que este inhibió la remodelación de las vías respiratorias inducida por alérgenos y que pudo prevenir también la producción de la matriz celular a través de la señal de la beta-catenina. Sugirió que pues, la activación de esta proteína, que es la beta-catenina, tiene una función reguladora para la remodelación de las vías respiratorias. Por otro lado, en los estudios que se realizaron con el glicopirronio, ellos vieron que había un efecto supresor de la inflamación pulmonar y de la remodelación de las vías respiratorias que tenían una exposición subcrónica del humo del cigarrillo. Esto hecho en modelos animales. En los estudios que se realizaron en tejidos y o células humanas, ellos vieron que el glicopirronio fue más eficaz para relajar los anillos bronquiales humanos que fueron sensibilizados de manera pasiva con un suero atópico y que también suprimió las respuestas antiinflamatorias inducidas por el extracto del humo del cigarrillo en las células epiteliales bronquiales humanas. Por otro lado, el aclidinio, que es un antagonista de los receptores M3, inhibió de forma dosis dependiente la transición del fibroblasto hacia un fenotipo contráctil causado por una estimulación externa con carbacol. Entonces, se reduce la proliferación y la migración de los fibroblastos con este antagonista. En los estudios experimentales con los LAMA combinados con un corticosteroide o un agonista de receptor alfa-beta 2 de acción larga, este fue el estudio. Entonces, ¿qué pasa con esto? El corticosteroide persiste y es la terapia inflamatoria de primera línea para el asma persistente en todos los niveles de gravedad. Sin embargo, aquí lo que ellos quisieron estudiar fue cuáles podrían ser las posibles interacciones entre los corticosteroides y los antagonistas de los receptores muscarínicos, ya que estas interacciones podrían justificar el uso del corticosteroide con el uso de los LAMA como terapia dual. Entonces, ellos vieron que
en la remodelación de las vías respiratorias, en una comparación que se hizo entre tiotropium y budesonide, realmente no encontraron diferencias sustanciales, ya que vieron que ambos eran igual de efectivos en cuanto a la remodelación de las vías respiratorias. Después, se comparó budesonida con tiotropio, sin embargo, en esta ocasión para ver el engrosamiento del músculo liso de la vía respiratoria. Aquí vieron que la budesonida sí fue más eficaz, ya que anuló el aumento de la acumulación de todas las proteínas contráctiles y que el tiotropio únicamente tuvo un efecto parcial, pero como efecto tuvo una reducción de la contractilidad del músculo liso bronquial. Entonces, si nosotros pudiéramos dilucidar estas posibles interacciones entre los corticosteroides y los LAMA, pues podríamos utilizarlo ya de manera un poco más común y, pues sí, más común para el uso de una combinación dual o triple. También pues se realizó una comparación en el tiotropio con el ciclosonide para el engrosamiento del músculo liso. Vieron que hubo una reducción cartilaginosa que fue igual con ambos medicamentos. También se observó el efecto en la eosinofilia de las vías respiratorias, comparando también tiotropio con ciclosonide, y ellos vieron que en conjunto tuvieron cambios profundos y efectos antiinflamatorios que inhibieron de manera significativa la eosinofilia en las vías respiratorias. Se hizo la comparación también de glicopirronio con beclometasona y vieron que en conjunto hicieron una sinergia pues muy fuerte que ayudó a la relajación de las vías respiratorias medianas y pequeñas que habían sido sensibilizadas de forma pasiva. Entonces, esto en cuanto al engrosamiento del músculo liso. Y vieron que la combinación del bromuro de glicopirronio, el dipropionato de beclometasona y el formoterol en conjunto, o sea, en una combinación triple, tuvo un efecto sinérgico que también fue muy fuerte sobre la relajación de los bronquios medios y de las vías respiratorias pequeñas. Los efectos de los LAMA en las vías respiratorias pequeñas de los pacientes asmáticos. La utilidad de los LAMA para poder mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias pequeñas, incluso en el contexto de una terapia triple, se ha documentado en los pacientes asmáticos. Entonces, es lo que se trató de explicar en este estudio que fue el Iridium, ya que utilizó estos 3 medicamentos en un único inhalador para comparar cuáles habían sido los efectos y lo que se podría sacar de ellos. Al momento en que se utilizó la combinación de mometasona con indacaterol y glicopirronio, ellos vieron que hubo una mejoría en el flujo expiratorio mínimo forzado, 25 a 75%, perdón, que de la capacidad vital, que esto es lo mismo que el FEV que nosotros podemos ver en la espirometría. También se realizó una comparación del olodaterol, el tiotropio y el dipropionato de beclometasona, y vieron que el uso de estos 3 medicamentos fue superior a la terapia dual únicamente con el corticosteroide y el LABA para los efectos sobre los resultados de las vías respiratorias pequeñas de los asmáticos que fuman. Los resultados de la oscilometría de impulso también mejoraron de forma significativa con el uso de la terapia triple en comparación con una terapia dual, únicamente con el corticosteroide y el LABA. Hasta el momento todavía existen varias preguntas sin respuestas que nos abren una nueva posibilidad de estudio. Entonces, las preguntas que surgieron de este estudio fue que si un tratamiento prolongado o una condición patológica crónica pueden modificar el acceso del fármaco de los receptores muscarínicos y cómo estos pueden responder al fármaco. Esto sobre todo por las comparaciones de los estudios que dieron en donde los receptores muscarínicos eran más efectivos en el asma crónica. Otra pregunta fue que si el efecto de los LAMA se limita únicamente a una acción broncolítica o también puede tener una actividad antiinflamatoria, ya que vieron que inhibía la acetilcolina que era liberada por las células inflamatorias. Otra pregunta es que si la inhalación crónica de los receptores de los antimuscarínicos pudiera causar una hiperreactividad de rebote y que si existe la necesidad de evaluar cuál es la capacidad de la respuesta terapéutica basada en el sexo a los LAMA, centrado en la atención a las vías respiratorias pequeñas, ya que en uno de los estudios vieron que esta tenía una mejor función en las mujeres. Como conclusiones del estudio, es que hasta el momento se dispone de evidencia experimental y clínica de la eficacia de los LAMA en pacientes
asmáticos y que tiene un beneficio potencial. Sin embargo, se necesitan todavía más estudios para poder aclarar con detalle el papel del control colinérgico en la fisiopatología del asma y del control sobre las vías respiratorias pequeñas. Las áreas que requieren hasta el momento mucho más atención e investigación son las de la plasticidad neuronal en el asma y su contribución a la hiperreactividad y a la remodelación de las vías respiratorias. Los antagonistas de los receptores muscarínicos de acción prolongada nunca deben usarse como monoterapia en pacientes asmáticos. Únicamente se pueden incluir como una terapia triple y que se debe considerar la adición de estos LAMA para el tratamiento de los pacientes con asma que fuman, que tienen alguna deficiencia obstructiva más grave de la luz. Vamos a continuar con el segundo artículo revisado, que fue los antagonistas muscarínicos inhalados de acción prolongada en el asma, una revisión narrativa. Este se publicó en el Journal Europeo de Medicina Interna. Su factor de impacto es de 4.487 y su fecha de publicación fue en marzo del 2021. Hasta el momento no cuenta con ninguna citación. Su autor principal es el doctor Alberto Papi, que es profesor de medicina respiratoria y vicepresidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ferrara, Italia. También es director de la unidad respiratoria del Departamento de Medicina de Emergencia en el Hospital Universitario de Santa Ana, Ferrara, Italia, y es autor de más de 200 publicaciones. Vamos a iniciar entonces, vamos a recordar un poquito del otro artículo. La eficacia de los antagonistas muscarínicos data desde principios del siglo XIX, cuando la inhalación del humo procedente de la quema de hojas y de las raíces de la Datura stramonium se generalizó y se hizo popular en Gran Bretaña como tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva. Ellos vieron, bueno, cuando se pudo detectar cuál era el ingrediente principal, que era la atropina, se empezó a estudiar más. Y posteriormente esta fue cambiada por el uso de bromuro de ipratropio, que es un antagonista muscarínico de acción rápida, ya que vieron que tenía una mejor eficacia y menos efectos sistémicos que el uso de la atropina. Entonces, lo primero que se utilizó este tipo de medicamentos fue en el EPOC. Los antagonistas muscarínicos se consideraban efectivos, ya que ellos pensaban que todo el problema únicamente se basaba en la regulación del tono colinérgico reversible, y fue por eso que no se empezó a utilizar tanto para el asma, ya que vieron que tenía una menor eficacia como broncodilatador a comparación de los beta-2 adrenérgicos, y que el componente colinérgico era muy pequeño en este tipo de pacientes. Pero al momento en que empezaron a comparar cuál era bueno, en términos de broncodilatación, la diferencia entre el tiotropio y el salmeterol, que es un beta-2 adrenérgico de acción larga, ellos vieron que al principio, pues el tiotropio siempre se utilizó para EPOC. Nunca lo consideraron para asma o lo consideraban pues como algo de segunda línea. Sin embargo, hay pues varios estudios que empezaron con el tiotropio, posteriormente con el glicopirronio y finalmente con el umeclidino en las terapias complementarias del asma en pacientes que tenían asma persistente o que tenían exacerbaciones a pesar de un tratamiento optimizado con un corticosteroide inhalado más un LABA. Actualmente, la GINA lo recomienda incluso antes de, bueno, los antagonistas muscarínicos, incluso antes de empezar un tratamiento con un corticosteroide oral o con un biológico. Y también, tanto la Academia, la Sociedad Americana del Tórax, como la Sociedad Respiratoria Europea, recomiendan el tiotropio como un complemento del corticosteroide más el LABA en pacientes que tienen asma grave, independientemente del fenotipo. Y el objetivo de esta revisión fue analizar cuál es el fundamento científico para el uso de los LAMA en el asma y evaluar la evidencia sobre los efectos clínicos sobre esta enfermedad. ¿Cuáles fueron los mecanismos de acción potenciales en el asma? Entonces aquí pues vamos a recordar un poquito lo mismo que veíamos en el otro artículo, que la acetilcolina va a estar liberada a través del nervio vago y este tono generalmente va a estar aumentado en el asma. La contracción del músculo liso de la vía respiratoria, secundario a la liberación de la acetilcolina, se va a producir por la estimulación de los receptores, que ya vimos, los M2 y los M3, que van a ser los más importantes y estos van a estar expresados pues, en todo el árbol bronquial.
incluidas las vías respiratorias centrales como periféricas, que serían las pequeñas. Sin embargo, incluso si no tuviéramos inervación vagal, pues es posible que la acetilcolina se libere por otros medios, que serían los conocidos como no neuronales, secundario a la liberación de las células epiteliales y de las células inflamatorias. Bueno, entonces aquí nos vamos a centrar un poquito en la función de los receptores muscarénicos M2. La principal función a nivel postsináptico es que va a contrarrestar la relajación mediada por los adrenoreceptores beta en el músculo liso de la vía respiratoria. Y a nivel presináptico va a limitar la liberación de la acetilcolina al actuar como un autorreceptor y funcionar como una retroalimentación negativa. Aquí pues vamos a tener que la inflamación, ya sea por algún factor ambiental, infeccioso o algún daño epitelial, es capaz de aumentar la exposición de las terminaciones nerviosas sensoriales, estimular a los nervios sensoriales y liberar a la acetilcolina ganglionar y postganglionar. También es capaz de atenuar la función autoinhibidora de los M2 y que el tono aumentado del músculo liso aumenta la contractilidad de la respuesta a estímulos contráctiles adicionales. Vamos a hablar entonces acerca de la hiperreactividad de las vías respiratorias. Esto se ha hecho sobre todo en modelos animales y ellos han visto que a mayor liberación de acetilcolina a través del nervio vago, mayor hiperreactividad va a haber. Y que también, como mencionábamos en el otro journal, la IgE puede facilitar la liberación de la acetilcolina provocando una disfunción de los receptores muscarínicos M2. El aumento de la transmisión de las señales de la acetilcolina a través de los receptores M1, M2 y M3 puede desempeñar un papel no solo en el aumento de la broncoconstricción, sino también en el aumento de la secreción de moco, la inflamación y la remodelación de las vías respiratorias. De hecho, la acetilcolina no neurogénica como la neurogénica contribuyen a la inflamación y a la remodelación del tracto respiratorio. Los antagonistas de los receptores muscarínicos van a actuar bloqueando esta señalización y de esta manera van a prevenir el aumento de la contractilidad y van a reducir la hiperreactividad de las vías respiratorias. Aquí se hizo una comparación del uso de la corticosteroide inhalado, LABA y LAMA. Entonces, este uso está respaldado pues en múltiples estudios. En un estudio que se realizó con corticosteroides in vitro, ellos vieron que los corticosteroides reducían la sensibilidad del músculo liso a la acetilcolina. También eran capaces de aumentar los niveles de los receptores M2 autoinhibidores y también eran capaces de reducir la liberación de la acetilcolina y aumentar su degradación por las acetilcolinesterasas. Cuando se estudió a la beclometasona junto con el glicopirronio, vieron que juntos podían producir una relajación de la contracción humana sensibilizada de manera pasiva del músculo liso. Y también provocó una inhibición submáxima y máxima del tono contráctil de los bronquios en las vías respiratorias pequeñas y en las medianas, y que el uso del corticosteroide inhalado más el LAMA mejoró la relajación solo de los bronquios medianos y de los pequeños que eran sensibilizados de forma pasiva. Y en conjunto de los tres medicamentos iban a proporcionar un efecto broncorelajante sinérgico muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la evidencia clínica inicial de los LAMA en el asma? Al momento de hacer una comparación, vieron que ambos tenían una eficacia broncodilatadora igual. Sin embargo, el salbutamol era mucho más efectivo para el asma que el ipratropio. Sin embargo, en términos de POC, ambos eran igual de potentes. Ellos vieron que el principio de mejora del tono colinérgico mediante los antagonistas muscarínicos se aplicó durante décadas en el asma, especialmente en el asma nocturna, ya que ellos veían que en este tipo de presentación los mecanismos colinérgicos iban a contribuir a una variación diurna del tono vagal. Por eso es que se utilizaban un poco más en este tipo de presentación. Se hicieron múltiples estudios en 1996, en un estudio realizado por Connor y colaboradores, vieron que el tiotropio mejoraba la función pulmonar y protegía contra la broncoconstricción inducida por metacolina en pacientes con asma atópica. En 2008 se realizó un estudio con tiotropio en EPOC y asma y vieron que también se pudo reducir el uso de salbutamol, de los medicamentos.
En cuanto a la comparación de los efectos del tiotropio en los pacientes con asma grave, a pesar de que ya tenían una dosis alta de corticosteroide más algún otro medicamento controlador, vieron que el uso o la agregación del tiotropio fue más eficaz en pacientes con niveles más bajos de eosinófilos en estudio. En 2010 se realizó un estudio por Peters y colaboradores en donde ellos evaluaron el papel del tiotropio en pacientes con asma de leve a moderada, no con una dosis baja de un corticosteroide inhalado. Lo que vieron fue que al momento en que ellos agregaron el tiotropio, esta fue superior, bueno, su efecto fue superior a la duplicación de la dosis de un corticosteroide inhalado en términos de flujo máximo matutino como vespertino, que es el BEF, antes de la dosis y proporcionalmente a los días del control del asma, que es lo que vemos acá. Esto fue la mejoría en el BEF1 en comparación con la duplicación de la dosis del corticosteroide y acá abajo en el control de días del asma. En el asma se hicieron una gran cantidad de ensayos clínicos que se llamó Unitina Asma. Estos ensayos se incluyeron a más de 6.000 adultos, adolescentes y niños que tenían asma leve, moderada y grave. Se utilizó tiotropio con el dispositivo Respimat, un corticosteroide inhalado y un LABA de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. El primer estudio, que fue Primotina, ellos incluyeron a adultos que tenían asma grave a pesar de una dosis alta de corticosteroide y ellos vieron que la adición de estos medicamentos producía un aumento en el BEF1 y un aumento en el tiempo en la primera exacerbación grave, además de que hubo mejoría en cuanto al ACQ y el ACQLQ, que nos habla acerca de la calidad y el control del asma. Posteriormente se realizó un estudio que se llama Mesotina, en donde se agregó el tiotropio al corticosteroide inhalado en un paciente con asma moderada. Y ellos vieron que la respuesta al BEF1 fue mayor con tiotropio y placebo que en comparación a un, tiotropio y salmeterol en comparación a un placebo. Y asma, ellos vieron que el efecto sobre la función pulmonar a la adición del tiotropio pues era más o menos igual de bueno que a la adición del salmeterol. Y los resultados de algunos ensayos controlados aleatorizados mostraron que el tiotropio es eficaz en los adultos en todos los rangos de gravedad del asma, desde el paso 2 hasta el paso 5 de Gina. Es eficaz y es bien tolerado en adolescentes y en niños con asma moderada a grave. Aquí les puse una tabla a manera de resumen de varios de los estudios que se realizaron para comparar el uso de la terapia triple. El primer estudio es Trimaran y Trigger, donde se utilizó gliclometasona, formoterol y glicopirronio, y se comparó el uso dual de estos dos medicamentos más la adición del glicopirronio. La población que utilizaron eran aquellos pacientes que tenían asma no controlados, y como resultado ellos vieron una mejoría en la función pulmonar, una disminución en la tasa de exacerbaciones y no hubo modificaciones a nivel del ACQ. Sin embargo, ellos mencionaban que probablemente era muy poco sensible el uso de este tipo de cuestionario. Posteriormente se realizó el estudio Iridium, donde se utilizó mometasona, indacaterol y glicopirronio, y se comparó de igual manera esta terapia dual más la adición del LAMA, y eran pacientes con asma mal controlada, y aquí lo que se comparó fue las dosis. Ellos vieron que la terapia triple no tuvo un efecto significativo sobre las exacerbaciones moderada a grave en comparación con el uso dual únicamente. Otro estudio fue el CAPTAIN, que se utilizó fluticasona, umeclidino y bilanterol, y se comparó pues igual junto con el LAMA en pacientes con asma moderada a grave no controlado, y ellos vieron que realmente tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al número de exacerbaciones. Y por último, el estudio Argon, que utilizó mometasona, indacaterol y glicopirronio en pacientes con asma no controlada, y vieron que las dosis altas de una terapia triple sí tuvo un efecto positivo sobre la función pulmonar y el control del asma. Los antagonistas muscarínicos, aquí el objetivo del estudio, la hipótesis era ver si su eficacia podría estar confinada o más marcada a ciertos fenotipos o endotipos específicos del asma. La adición de un LAMA a una terapia triple se ha visto que es mucho más eficaz, tanto en los en sujetos que tienen limitación del flujo del aire persistente.
Es por eso que tenemos que un LAMA en pacientes que tienen limitación persistente del flujo del aire y que la reversibilidad irreversibilidad del broncodilatador independientemente de los niveles de eosinófilos o feno en sangre. Es importante que consideremos la terapia triple con dosis altas de un corticosteroide inhalado en pacientes que tienen niveles elevados de eosinófilos y feno. En cuanto al perfil de seguridad del uso de los LAMAs en el asma, realmente no se han informado algún evento fatal relacionados con el fármaco. Sí vieron que incrementaron las infecciones del tracto respiratorio superior, que era como que el efecto que tuvo mayor frecuencia, y que los efectos secundarios anticolinérgicos eran poco frecuentes en los usuarios de este medicamento. El asma, ya por último, puede asociarse con el EPOC como enfermedad concomitante, y los estudios en el mundo real en pacientes con EPOC sugieren que los antecedentes de asma pueden propiciar un mayor riesgo de exacerbaciones en los pacientes. La terapia triple es capaz de disminuir la mortalidad en los pacientes con EPOC y posiblemente está relacionado al aumento de la eficacia de los componentes específicos de algún fenotipo. Hubo un gran ensayo controlado y autorizado que mostró que el tiotropio fue igual de eficaz que la mometasona inhalada en un paciente con asma que tenía niveles bajos de eosinófilos en esputo. Esto contradiría el principio de que el asma nunca debe tratarse con un broncodilatador de acción prolongada solo. Y hasta el momento, de igual manera, o sea, no está aprobado y siempre se tiene que considerar el uso del LAMA, en conjunto con una terapia triple. Como discusión y conclusiones del estudio, ellos mencionan que el uso de los LAMA en el asma te va a respaldar desde una perspectiva mecanicista, es decir, pues a base de estudios, y tiene una evidencia de una serie en estudios en animales y en humanos. Estos estudios han demostrado que el beneficio del tiotropio como un complemento para el corticosteroide inhalado o para la terapia dual es al menos tan eficaz como el uso de un LAMA. El desarrollo más reciente en el uso de la terapia triple de corticosteroide de LABA y LAMA en un solo inhalador en pacientes con asma no controlada con terapia doble. El uso de los LAMA para el tratamiento de mantenimiento del asma es un medicamento que se tolera bien. No hay informes de estudios de efectos adversos para estos fármacos. Y actualmente existe evidencia sustancial de la eficacia y la seguridad de los LAMA en el asma que no está controlada, a pesar de que ya tenga una adecuada combinación de un corticosteroide y un LAMA. Y Gina recomienda este régimen como un paso de optimización para aquellos pacientes que tienen asma grave antes de que consideremos iniciar cualquier tratamiento biológico o un tratamiento sistémico con corticosteroides. Como conclusiones personales, el asma es una enfermedad que tiene una muy alta prevalencia en la actualidad y a pesar de las recomendaciones y los tratamientos disponibles, aún existen pacientes que tienen un mal control del asma, a pesar de que tengan una terapia óptima ya establecida. Por lo que es muy importante que busquemos unas nuevas alternativas que actúen en diferentes entidades fisiopatológicas y puedan complementar el tratamiento actual. Aquí, pues, ya vimos que las vías parasintácticas muscarínicas realmente desempeñan un papel muy importante en la fisiopatología del asma y que los LAMA son fármacos encargados de inhibir esta vía, pues tienen un pasado, ya vimos que datan desde hace muchísimos años, tienen un presente en el asma y probablemente un futuro prometedor para el manejo de estos pacientes. Y eso sería todo por mi cuenta.